Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de invierno, ¿no? Aquí sí que sopla el viento y no en el yermo castellano. Hay que ser valiente para un martes de diciembre plantarse en Marcial Pons para escuchar el tostón que el servidor y David Porrinas les va a obsequiar sobre el Cid, historia y mito de un señor de la guerra. Estoy muy contento de, después de meses de trabajo codo con David, poder por fin presentarles a todos ustedes el fruto diría de meses, pero realmente es un fruto de años de trabajo, donde se condensa todo el conocimiento que David Porrinas tiene sobre este personaje que tenemos todos tan arraigado en nuestro imaginario como es el Cid, ¿no? Como es Rodrigo Díaz de Vivar. Así que bueno, vamos a entablar una charla distendida con David, tratando de abordar diferentes aspectos que él ha tratado en su obra, y al final dedicaremos unos minutos para que ustedes les planteen las cuestiones que crean pertinentes. La primera pregunta, que yo creo que casi se contesta sola, pero que yo quiero que me contestes desde tu punto de vista personal, es ¿por qué el Cid? ¿Por qué has escogido el Cid como objeto de estudio, David? Bueno, en primer lugar, y no es porque no quiera responderte esa pregunta, sino porque quiero empezar agradeciendo también, en primer lugar, a la gente que nos acompaña hoy aquí. Veo la sala llena y eso me llena de alegría. Me hace mucha ilusión además que estén familiares, que estén amigos, compañeros de proyectos de investigación con los que llevo años trabajando. Quería agradecer también a Marcial Pons por cedernos este espacio, ¿verdad? Tan estupendo, rodeados de libros, para hablar de un libro. Y por supuesto quería agradecer a la editorial de Despertaferro y especialmente a Alberto Pérez el magnífico trabajo que han hecho, el mimo con el que han tratado ese libro y la profesionalidad, el cariño que me han dado ha sido esencial para que yo me sintiera muy cómodo trabajando con ellos. Yo creo que todo el mundo que se dedica a esto debería escribir al menos un libro con Despertaferro. Sí, yo espero que sea el primero de muchos, seguro, ¿no? Además es el segundo de nuestra colección de historia medieval, lo cual me da mucha ilusión que haya sido contigo, porque además tenemos un trato ya desde hace años. David ha colaborado a menudo con nosotros, una persona excelente, con un conocimiento muy profundo sobre la España la península ibérica del siglo XI, y la verdad es que ha sido un gusto aprender contigo también, porque no es mi época y he aprendido un montón leyendo tus páginas, así que espero que sea el primero de muchos y poder seguir aprendiendo contigo sobre el siglo XI. Yo también, porque la experiencia ha sido magnífica y todavía quedan temas interesantes a los que dedicar algún que otro libro, ¿verdad? Pero no me hagas un tornafulle y dime por qué escoges el Cid como objeto de estudio. Pues yo el Cid lo escojo como objeto de estudio, en principio un poco inducido por mi maestro, por el profesor Francisco García Fiz de la Universidad de Extremadura, con quien empecé yo a trabajar en el año 98-99, cuando terminé mi licenciatura en Historia, y él me animó. Él en ese momento estaba preparando un artículo sobre el Cid y la guerra, que iba a presentar en un congreso conmemorativo en Burgos y demás, luego se publicaría en unas actas posteriormente. Él me dio las primeras pruebas y me dijo: mira, pues por aquí puedes desarrollar y puedes contrastar esta imagen real del conocimiento que tenemos bélico del Cid un poco con el cantar del mío Cid, que no hay un estudio que aborde la guerra, la caballería en el cantar de mío Cid. Yo en un principio pues estaba empezando a trabajar sobre la guerra y la caballería en la plena Edad Media, coincidiendo un poco con el periodo en el cual era el gran especialista, y una vez que empecé a trabajar sobre el Cid, pues me gustó mucho y me sumergí. Mis primeros trabajos académicos fueron precisamente sobre el Cid, y me fui dando cuenta de que había todavía aspectos que eran muy interesantes y que no estaban bien conocidos, que se podían estudiar. Una cosa me fue llevando a la otra, y allá por el año 2007-2008 empecé a trabajar en proyectos de investigación con el profesor Carlos Ayala, luego posteriormente también dirigidos por Santiago Palacios, y ellos me permitieron dentro de esos proyectos no solo seguir hablando de caballeros y de caballería, de cruzadas de Guerra Santa, sino también dedicar algunos de los estudios al Cid campeador. También tengo que agradecer ese apoyo que me dieron ellos para que yo pudiera seguir desarrollando esos trabajos sobre el campeador.
También a mi amigo Martín Ríos, de la UNAM de México, que me permitió escribir un capítulo sobre la faceta conquistadora de Rodrigo Díaz. En fin, una serie de colegas, de amigos, pues me fueron apoyando, me fueron diciendo también que era un tema muy interesante, que merecía la pena seguir trabajando en él, y luego llegó Despertaferro, con un número sobre el CIS que se publicó a principios de 2017, ¿no? Que, bueno, pues colaboré bastante con Eduardo Cabanas en ese volumen. Fue un volumen que tú me dijiste que había funcionado bastante bien, y en fin, otra revista divulgativa online que se llama Al-Ándalus y la Historia me dio la posibilidad de escribir un texto sobre la relación del Cid con los musulmanes. En fin, me he ido encontrando una serie de colegas a lo largo del camino que me han dado empuje y me han dado apoyo y me han hecho creer todavía más que merecía la pena seguir indagando en esa faceta militar de Rodrigo Díaz, que no tenía un estudio monográfico. Sí. Hasta ahora. Desde luego. Luego incidiremos más adelante en estas facetas, ¿no?, militares en las que tú especialmente haces hincapié, pero para poner un poco al personaje en su contexto, sobre todo quizá para gente menos iniciada en la época, yo el siglo XI, según tú nos lo planteas, lo veo como una época axial, una época de cambio tremendo en el occidente europeo y quizá también en la península. ¿Es así el siglo XI? Es un siglo bisagra. En la península, y no solo en la península, sino en el mundo mediterráneo. Hay que tener en cuenta que en ese contexto, especialmente en la segunda mitad del siglo XI, surge un fenómeno que va a introducir muchísimos cambios, como es el de la cruzada, por ejemplo. A lo largo del siglo XI se produce un fuerte desarrollo de esa idea de guerra santa, que tiene distintas manifestaciones, como la paz de Dios o la tregua de Dios, por ejemplo, o el sistema trifuncional, una sacralización de la guerra que va al final a cuajar en esa cruzada, que va a cambiar muchos aspectos en las relaciones entre distintos poderes que se van conformando a lo largo de ese siglo XI. En el caso de la península ibérica, en el caso del mundo mediterráneo, se está asistiendo a, lo llaman despertar de la cristiandad, ¿verdad? Cuando es un poco tópico y tal vez esa visión está un poco superada, de esa Europa letargada que pasa a la acción, o que de ser un mundo amenazado pasa a convertirse en un mundo amenazante, que por distintas cuestiones demográficas, climáticas, económicas, hay un incremento de la población, un excedente poblacional que necesita salir fuera, ¿no? Que necesita colonizar nuevos espacios. Se dan procesos expansivos muy interesantes a lo largo del siglo XI. Surgen reinos, surgen señoríos que no existían. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, surgen dos reinos que van a ser fundamentales en la península ibérica, como son Aragón y como es Castilla, que no existían antes del siglo XI. Que es precisamente a lo largo del siglo XI cuando surgen y cuando de alguna forma también se van consolidando, ¿no? Surgen dinastías normandas en el sur de Italia, surge el Estado latino de Tierra Santa también. Se da inicio a esa marcha hacia el este de los alemanes, ¿verdad?, hacia el Báltico y hacia las estepas de Centro Europa. Se produce la conquista normanda de Inglaterra. Es como, ahí se ve claramente esa plasmación de lo que es la expansión de esa cristiandad. Y cómo Europa y el Mediterráneo es un mosaico cambiante, que en una década te cambia el mapa y se van produciendo muchas alteraciones. Y la península ibérica es un escenario muy interesante por esa disgregación del califato en las distintas taifas, que permite el surgimiento de un personaje precisamente como el Cid Campeador, que no se puede entender sin esa fragmentación de Al-Ándalus. Una de las cosas que me parecen interesantísimas del libro y que ha planteado también José Manuel Rodríguez es el paralelo que tú haces entre el Cid y otros aventureros de la época, como todos los aventureros normandos, ¿no? Los Saltavilla, que crean sus reinos con sus espadas en Sicilia, en Antioquía y demás. ¿Por qué este paralelo, David? Porque es que son similares en varios aspectos. El Cid surge en un mundo de frontera, en un mundo convulso, en un mundo fragmentado, pero él donde verdaderamente actúa es fuera de su lugar de origen, fuera de lo que sería el condado, reino de
de Castilla, ¿no? Y se va a otro horizonte, que es el de la Levante peninsular, un mundo muy fragmentado. El viaje de los normandos es más largo, tienen que llegar desde ese señorío de Hauteville o Altavilla en castellano, pero tenían una tradición ya previa, que era de ese mundo escandinavo, que de alguna forma ya había recorrido esa ruta. Y el mercenariado en Bizancio, el mercenariado varego, escandinavo, al servicio de los emperadores bizantinos. O sea, ya se había creado un poco ese modelo de una élite guerrera muy bien adiestrada, muy bien entrenada y muy capacitada, que actúa como núcleo de ejércitos que son al final ejércitos de un emperador como Bizancio o de los papas en el caso de los normandos, que empiezan a actuar como mercenarios al servicio de ellos, o también como un cuerpo mercenario al servicio de distintos poderes locales que hay en esa zona también muy fragmentada del sur de Italia. Y en el caso de Sicilia, presencia islámica también, o sea, presencia de musulmanes, de bizantinos, de distintos señores locales, un poder muy repartido, muy disputado, que para mantenerse necesita el músculo militar que le aportan esa gente que son guerreros muy disciplinados y muy bien entrenados. Se da el caso con los normandos y también con el Cid, de que llegan a la conclusión inevitable de que si el resorte del poder al que ellos sirven son ellos mismos, es la fuerza militar que ellos les están aportando, ¿por qué no ellos convertirse en señores? O sea, el razonamiento es obvio, te va llevando a ello, ¿no? Y el razonamiento también te dice, bueno, pero qué demonios, si estos poderes se están manteniendo gracias a la fuerza militar que yo le doy, ¿por qué no voy a ser yo un señor? Ese fenómeno se produce en el sur de Italia con los normandos y se produce en el caso del campeador también. Esto lo decía Tácito en Roma, Arcana Imperio. Quien tiene las legiones, quien tiene el poder militar es quien tiene el poder a la postre, ¿no? Pero lo que me parece interesante es también, me estoy saltando un poco el guión, pero al final lo bueno de un diálogo así creo que es esto, cómo se produce ese salto entre darse cuenta que ellos tienen el poder militar a poder legitimar, a crear instrumentos que legitimen esa toma de poder por parte del Cid o por parte de los señores normandos. ¿De qué manera ellos legitiman su acceso al poder? Cuando realmente son los advenedizos. La primera legitimación te la da que tú conquistas fortalezas y que te puedes hacer fuertes en ellas, ¿no? O que conquistas una ciudad amurallada que domina un territorio y que ya eres de alguna forma un señor de hecho. Ahora viene esa segunda parte de la legitimación. En estos momentos quien te puede dar la legitimación moral es el Papa. Y lo que buscan esos señores normandos y consiguen cuajarla es un vasallaje con el Papa. En el caso de Robert Guiscardo o de su hermano Roger de Hauteville, ¿no? Sientan las bases de un vasallaje con los papas, que es algo como lo que están haciendo los reyes de Aragón, al menos desde Sancho Ramírez. Un reino como el de Aragón, que acaba de nacer, muy amenazado por todas partes, principalmente por otros reinos y principados cristianos que tenían el objetivo de conquistar ese territorio. Buscan esa alianza con el Papa, que no te puede prestar un apoyo militar, pero sí te puede dar un apoyo moral, una legitimación. Si hay algo similar, salvando todas las distancias, a una ONU en el siglo XI, especialmente a partir de la reforma gregoriana, que le da mucho más impulso y poder a los papas, son precisamente los papas. Es muy difícil que si el Papa te ha reconocido como señorío o como reino, puedes recibir ataques, pero tú ya existes, has tomado carta de naturaleza. Los normandos lo consiguen, incluso el rebelde Bohemundo en Antioquía también. Rodrigo Díaz no lo consigue porque muere antes de que eso pueda llegar a término. Estaría en esa fase inicial de ese acercamiento hacia el Papa para de alguna forma proteger ese señorío que inevitablemente estaba amenazado no solo ya por los almorávides, sino por poderes cristianos del norte como los condes de Barcelona, porque estaba justamente en su línea de expansión, ¿no? Ese sería el segundo punto. La cristianización del espacio conquistado forma parte también de esa legitimación, ¿no? La conversión de lo que ha sido una mezquita islámica en una catedral cristiana, con un obispo encima nombrado por el propio Papa, ni siquiera por el arzobispo de Toledo, que sería la máxima autoridad religiosa peninsular en ese momento, cristiana, ¿no?
son primeros pasos para una legitimación que no llega porque no da tiempo a que cuaje. Lo que es fascinante es pensar que el Cid podría haber sido el embrión de un linaje que habría dado en un reino, ¿no? Quizás eso es lo que fascina en la época también, lo que por eso se crea en parte el mito, o sea, por eso ese mito del hombre hecho a sí mismo, que yo creo que llega hasta nuestros días, ¿no? La fascinación que tenemos por el Cid tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el hombre capaz de labrarse su destino. Sí, capaz de ascender, no es un simple infanzón, porque no se le puede considerar así, sí. Sería algo más que eso. O sea, un noble a lo mejor de segunda fila, él nunca tuvo la distinción condal, que sí tuvieron otros contemporáneos suyos, pero no sería un noble de medio pelo como algunos han querido ver, pero sí da un salto como dan esos otros normandos. Él sería un secundón sin tener hermanos, pero en un lugar de origen donde el poder ya está repartido y donde hay muy poca opción a aumentar lo que tú ya tienes. Esa oportunidad te lo da el mundo de la frontera, y el mundo disgregado de Al-Ándalus, igual que a los normandos, se lo va a dar el sur de Italia, Sicilia, igual que a la tercera generación de normandos, como es el conde Bohemundo, le va a dar el ámbito de las cruzadas. O igual que luego en el siglo XVI América le va a dar a Hernán Cortejo a Francisco Pizarro, porque es un esquema como que se va repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? La de aventureros, porque no dejan de serlo, que en base al talento y a la fuerza de las armas, al talento militar y a la fuerza de las armas, consiguen conquistar señoríos. Eso entonces, y hoy día, alguien que a partir de un nivel normal consigue un ascenso social muy grande, pues siempre ha sido admirado. Porque de alguna forma viene a darle esperanza a la gente. Sí. Es posible. Sí. Si me esfuerzo, si peleo, si lucho es posible que consiga mejorar mi situación. Y para esa mitificación pues, es esencial el poema de Messi, claro, el cantar de Messi. Es un mundo este del siglo XI y este de la frontera, de la descreación de los taifas. Es un mundo menos rígido socialmente, más elástico, con más capacidad más movilidad social de lo que habitualmente el ego puede tener en la cabeza. El mundo cristiano y el mundo musulmán de estos momentos es muy jerárquico y muy inmovilista, porque se mueve por los resortes de la sangre, del linaje, de la aristocracia. O sea, para ser alguien tienes que pertenecer a la aristocracia. Es muy complicado que un villano se convierta en un señor, en un rey o en un príncipe. No se puede contemplar, no es el Estados Unidos del 19 y del 20 donde alguien que empezaba como un botones se podía convertir en el director de una cadena de hoteles de las más importantes del mundo. Es un mundo rígido, para que no es fácil ascender socialmente. Tal vez en el mundo islámico un poco más, porque especialmente en ese ambiente de las taifas se da la figura del erudito que se convierte en consejero y luego en visir. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Ibn Amar con el taifa al-Mustaín de Sevilla. A lo mejor en el mundo islámico es más posible ese ascenso social, pero en el mundo cristiano la sangre imperaba, y ahí era muy difícil romper estructuras de parentesco, de patrimoniales, familiares, y una mentalidad nobiliaria que había que nacer con ella y que había que criarse con ella. Por eso la mejor opción que tiene un personaje como Rodrigo Díaz es convertirse en un taifa. Él no podía conquistar un señorío dentro del mundo cristiano, ni siquiera aunque se lo hubiera conquistado a los musulmanes integrado en la corona, porque eso hubiera pasado a pertenecer al rey, por mucho que él hubiera actuado como un tenente. Él nunca podría haber sido príncipe de su propio señorío, y esa oportunidad sí se la daba esos reinos de taifa, ¿no? La frontera, ¿no? Yo creo que es como símbolo de una época, como símbolo de oportunidades, ¿no? Como un espacio físico pero también mental, como un espacio de conflicto pero también de contacto, de guerra pero también de comunicación. Y una de las imágenes también que tenemos quizá más incrustadas sobre el medievo peninsular es un mundo de frontera, ¿no? Un espacio de frontera, de interacción, ya sea bélica, ya sea pacífica, de interacción en los dos sentidos. ¿Es el Cid un hombre de frontera? Sí, completamente. El Cid no tendría sentido, no habría existido un personaje como el Cid sin ese marco que se llama frontera, que es
un espacio más que una línea, una zona, como tú decías, de interacción, intercambio, de lucha, también, pero de mucho mestizaje y de mucha hibridación. Y estamos viendo huestes cristianas que están al servicio de taifas islámicas, y no solo ya el campeador en Zaragoza, hay otros ejemplos. Y hay personajes cristianos que se integran en cortes islámicas, como por ejemplo Sisnando Davidi, ¿no? Tenemos esa permeabilidad que te está ofreciendo la frontera en este momento, que no es para nada algo rígido, sino que es como un espacio de contacto. Y el caso del campeador pues lleva a extremo ese mestizaje, y eso podemos apreciarlo aunque no lo sepamos con certeza, pero la lógica nos lleva a pensar que el 80% de su ejército serían musulmanes, porque no podía ser de otra manera, porque él no tendría capacidad suficiente como para llevar consigo a tanto elemento cristiano. Comentas que él no tiene una base territorial desde la que nutrir sus huestes, por ejemplo, claro, entonces... Y no cualquiera estaría dispuesto a lanzarse a una aventura y a seguir a un aventurero. Los habría que sí, pero en esos momentos, en los reinos de León y de Castilla, había una figura muy poderosa que estaba desarrollando una línea expansiva interesante. De hecho, cuando se conquista Toledo, no hay población como para repoblar y consolidar esa conquista. O sea, es un mundo de muchas oportunidades como para que sigan a un aventurero, como en este momento es el campeador. Eso le obligaría a tener que contemporizar con el mundo musulmán en el que él se mueve y nutrir su tropa, su ejército, principalmente de elementos musulmán. Eso es una manifestación muy palmaria de ese mundo fronterizo, donde un personaje funde tradiciones de una parte y de la otra parte ese espacio. Él desde muy temprano en su transcurso vital tiene contactos tremendamente intensos con el mundo musulmán, con el mundo andalusí, ¿no? Me gustaría que nos detallaras un poco estos contactos y en qué medida esto le da esa capacidad para moverse en dos registros diferentes y en dos espacios con códigos en cierta medida coincidentes, pero en otro caso disímiles, ¿no? ¿En qué medida estas experiencias tempranas que vive pintan su posterior actuación? Pues el primer contacto más o menos serio, no esporádico, con el mundo islámico sería en el año 1079, cuando es enviado por Alfonso VI a cobrar parias a la taifa de Sevilla. Eso serían unos cuantos meses lo que estaría allí. Y en ese alcance le permite no solo vivir integrado en una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus de ese momento, como es Sevilla, sino también la primera oportunidad de hibridar huestes, las propias de la taifa de Sevilla, con la mesnada cristiana que él llevaba. Posiblemente la mayor parte de esa mesnada que él llevaba no era suya ni siquiera, era del rey, era del emperador, de Alfonso VI. Gracias a esa hibridación él consigue una primera victoria, una primera batalla campal, la primera batalla campal conseguida en la que él es el comandante de una hueste. Curiosamente contra otra hueste que también es híbrida, donde se encuentra el conde de Nájera, García Ordóñez, dirigiendo tropas de la taifa de Granada. Posiblemente aquella experiencia primera para él fue muy interesante. Y dijo, anda, se pueden conjugar aquí tropas y puedes derrotar a tal en la batalla, y él ya iría aprendiendo. No solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de lo que hoy llaman gobernanza, de cómo se gobierna una taifa. Pero el periodo fundamental en ese aprendizaje serían sus 5 años al servicio de los taifas de Zaragoza durante su primer destierro. Ahí ya sí que vive plenamente integrado durante un periodo de tiempo relativamente amplio, no solo ya posiblemente viviendo como un musulmán, sino actuando como una especie de visir también, a quien se le confía el mando militar. Es como el general en jefe de todos los ejércitos de esa taifa. En una taifa además donde sus reyes son grandes eruditos, grandes sabios. Sí. El segundo de ellos, al que sirve, es considerado uno de los grandes matemáticos de su tiempo. Es un lugar, Zaragoza, donde se está desarrollando el astrolabio, por ejemplo. No sabemos hasta qué punto él se pudo servir de esos avances en astronomía que se estaban desarrollando en Zaragoza y aplicarlos, darle una aplicación en el campo de la guerra. Pudiera ser. Eso le permite también interactuar con las propias tropas de Zaragoza y convertirlas en propias, porque él al final se acaba convirtiendo en el líder real, el general, el líder carismático de
de una hueste que estarían hasta entonces desarticulada, porque estaban necesitando refuerzos cristianos como cualquier otra taifa. Él convierte unas tropas desarticuladas en un ejército y lo demuestra en otras batallas en que le van a enfrentar contra enemigos de su señor. Esa experiencia de Zaragoza resultaría esencial, y a partir de ahí lo más parecido que pudo tener a una retaguardia o un refugio o a una base fue precisamente la taifa de Zaragoza. Y cuando ya se decide a lanzarse y asediar Valencia, las idas y venidas a Zaragoza son continuas, y es porque allí tiene lo más parecido a una base territorial que necesita para plantear una empresa tan ardua y de tal envergadura como es el asedio de Valencia. Has comentado que él en Zaragoza realmente se convierte en el líder de la hueste de la taifa de Zaragoza. Y es que yo creo que también algo de lo que se desprende de las páginas de tu libro es que el Cid, como los grandes comandantes a lo largo de la historia, es realmente un dirigente señero, capaz de motivar, de liderar y de conducir hombres, que es a la postre creo que es lo que hace un buen general, ¿no? ¿Crees que esa es una de las características del Cid, la capacidad de motivar, de dirigir, de no solo ya ser un buen táctico, un buen estratega, sino realmente un buen conductor de hombres, como podía ser un Aníbal? Es una de las claves para entender su éxito, porque él consigue lo que en esa época no existe, que es un ejército permanente. Es una época en la que los ejércitos son temporales, son ejércitos, especialmente los cristianos, de recluta, un ejército feudo-vasallático, que deben un servicio militar durante un periodo determinado, que suele ser de 3 meses, y que no lo puedes mantener en movimiento como no sea a costa del pago de soldadas, ¿no? Pues son ejércitos intermitentes. Él articula su ejército y lo mantiene en movimiento, pues entrando en ese círculo vicioso del saqueo que le permite conseguir botín, pero también extorsionar y someter a tributo a distintos señores locales que hay en torno a Valencia y a la propia Valencia. Para conseguir ese grado de cohesión, evidentemente tú tienes que tener algo, tienes que tener un carisma que puede nacer de tu propia personalidad, de tu propia implicación personal en los combates, de sangrar con los tuyos, de sufrir con los tuyos, de ser uno más a la hora de luchar, de vivir, de cabalgar, de pasar la noche en un campamento o al raso o en un bosque. O sea, lo que es la vida militar, la vida castrense más pura y más dura. Y luego, especialmente, la capacidad para colmar las aspiraciones de esa gente que le sigue. O sea, poder pagarla. Poder conseguir dinero o especies en cualquier momento para que esa gente no se le desgrane, no se le vaya. A esa gente que le sigue le tiene que compensar, servirlo. Sí, sí. ¿Y cómo es? Pues haciendo la guerra continuamente, para conseguir el tributo y para conseguir el botín. Sí. Les ofrece un medio de vida. Sí. Catón el censor, perdona por eso, yo siempre hago referencia al mundo antiguo, pero es que es mi especialidad. Al final uno ve paralelos, decía que la guerra se alimenta a sí misma. Sí. Y en el caso del Cid yo creo que es palmario. Es así. O sea, él está en un círculo de guerra continua para mantener su hueste, mantener su estatus, su jerarquía. ¿Cómo es la guerra en el siglo XI, David? La guerra en el siglo XI es muy poco espectacular. Porque... No digas esto que te enojan. Y que hay acero, que brilla, que refulge, las lanzas enhiestas... Es a lo mejor poco espectacular, pero bueno, no es poco espectacular, no lo es. Imagínate un destrier con un normando encima cargando contra ti, Oscar. A mí, por ejemplo, me resulta bastante aburrida la guerra napoleónica, esta de 2 cuadros de infantería que se ponen frente a frente. Que no te escuche Javier. Yo prefiero otras cosas, ¿no? En fin, cada uno prefiere... Es una guerra interesante. Hay muy pocas batallas, por eso también el Cid es muy excepcional, porque participa como comandante, como capitán de la hueste, al menos en 6 batallas. Hay que tener en cuenta que Alfonso VI, con una vida militar prolongada e intensa que tuvo, estuvo en 2. Las 2 además resultó derrotado. O un líder como Alfonso VIII es también un poco excepcional porque me da cosa estando aquí Martín Alvira, pero bueno, tengo que decirlo. Estuvo en 2 batallas y es algo muy excepcional, pero un líder como Fernando III, que consiguió conquistar Jaén, Córdoba, Sevilla y prácticamente todo el Bajo Guadalquivir, no estuvo nunca presente en ninguna batalla campal.
Guillermo el Conquistador estuvo sobre la de Hastings. Sí. Esto siempre nos extraña, ¿no? A los que no conocemos el mundo medieval, que la batalla campal realmente es muy escasa. Es algo raro. Se evita. Sí, se evita, claro. Es mucho lo que se puede perder y realmente muy poco lo que se puede ganar. La excepción a esa norma general precisamente la constituye el propio Cid, que consigue sacar petróleo de cada batalla que él gana. No en cuanto a territorio, no consigue ganancias territoriales, pero sí consigue quitarse enemigos del medio. En base posiblemente a pactos de no agresión, que consigue el arrancar porque los ha capturado, porque los ha cautivado, los ha convertido en cautivos en la batalla, y a cambio de esa liberación les obliga a... Es curioso que a partir de determinadas batallas, los que han sido sus enemigos dejan de serlo. Y ya, pues no son a lo mejor tampoco sus aliados, pero ya no están interrumpiendo ni están obstaculizando sus planes, ¿no? Es una guerra interesante también la que se produce en torno a las fortalezas. Los asedios son más habituales, algunos muy prolongados, y son empresas muy costosas, por lo que mencionábamos anteriormente, de la dificultad que había en la época de mantener un ejército permanente. Si tú no tienes capacidad para mantener un ejército más allá de 5 meses, difícilmente vas a poder agotar por hambre una ciudad amurallada que tiene recursos, que se ha abastecido, que puede defenderse porque está amurallada y demás. Y sobre todo es una guerra de muchísima correría y de muchísimo bandidaje. Los ejércitos funcionarían en este momento a veces más como una banda de ladrones que como lo que entendemos por un ejército. Tampoco estaría normalizado el uso de uniformes ni de armamento, o sea, ya acudiría cada uno con lo primero que pillara. Yo no sé ni cómo podían distinguirse en la batalla cuando no existían. Algún tipo de seña deberían llevar, claro, porque al final se acaban conociendo. Serían ejércitos también más pequeños, sí, y al final acabarían conociéndose, o algún tipo de señal, algo les distinguiría, ¿no? Pero dentro de este mundo, hablando por ejemplo de las correrías y de las algaras y racias, nunca nos acordamos, pero pienso que el pobre campesino, la población civil debía sufrir tremendamente. O sea, nunca nos acordamos porque no aparecen en la media, en los cantares de gesta, pero la verdad es que, como siempre, ¿no? El común debía pasarlo, como tú dices, a manos de estos señores que no eran más que bandidos, ¿no? Dotados de capacidad de ejercer la violencia. Pero en estas huestes, por ejemplo, hay una pequeña élite, en las huestes cristianas, que ya han adoptado la forma de combate que se ha expandido desde Normandía, ¿no? en el occidente europeo. ¿Cómo se combate? ¿Cómo es esta élite que además parece que es la que acaba imponiendo su estilo de guerra, ¿no? Pues ese cambio que va a convertir la caballería no solo ya en élite militar, sino en élite política. O sea, le sitúa en lo más alto de la pirámide feudal, a esa caballería feudal, caballería nobiliaria. A partir de esa táctica de la lanza tendida, ¿no? Que tendría su origen en Normandía, pues más o menos por el mismo tiempo por el que estaría naciendo el Cid, a mediados del siglo XI. Tenemos las primeras manifestaciones gráficas en el Tapiz de Bayeux, ¿verdad? Que nos narra, entre otras, la batalla de Hastings, donde ya tiene presencia esa nueva táctica, que necesita entrenamiento, no solo individual, sino también corporativo, porque un solo caballero no forma una carga. Una carga, para que sea potente, destructiva y rompa las líneas enemigas, necesita un número determinado de caballeros, que podrían ser a lo mejor 20 o 30. Esa gente tiene que entrenarse junta para poder desarrollar esa carga de caballería. Y es algo que irradia al final porque se acaba convirtiendo en algo muy efectivo. En estos momentos no se da una infantería disciplinada como luego la que sí se va a desarrollar a partir del siglo XIV, cuando precisamente la caballería ya va a empezar a declinar, ¿no? Porque si algo puede frenar una carga de caballería, es un cuerpo de infantería muy disciplinado, bien armado y muy resolutivo. O sea, que no se arrugue, que no se achante, que mantenga el tipo y que rompa. Exactamente. Pero en estos momentos no. En estos momentos la infantería desarrolla unas labores que son fundamentales, especialmente en esa guerra de saqueos. Alguien tiene que llegar, alguien tiene que robar, alguien tiene que talar, alguien tiene que saquear, ¿verdad? Y eso no lo hace un caballero desde su caballo. Eso lo hacen principalmente tropas de infantería. Pero gracias a esa nueva arma, sí se consigue, cuando se da el caso, destruir ejércitos. Y se va a ver en el ámbito de las cruzadas posteriormente, donde se va a aplicar esa carga. Pero curiosamente, una de las primeras cargas
o posiblemente, o quizás la primera manifestación de una carga de caballería que tenemos aquí en la península ibérica, la protagoniza Rodrigo Díaz, el Cid, en la batalla de Bairén. Es muy poca la información que tenemos sobre esa batalla, pero con la poca información que tenemos podemos intuir que esa carga de que se produce una carga de caballería en una playa. Una carga de caballería, para que se pueda desarrollar, necesita un terreno más o menos llano, o no muy abrupto, sí, no muy lleno de vegetación, para que precisamente se pueda producir esa oleada. Y esa playa de Gandía, pues, sería un terreno propicio para eso, ¿no? Hay algún autor que ha dicho que esas tierras llanas de Normandía, pues también podrían haber un poco propiciado el surgimiento, ¿no? O luego las tierras del ámbito de Tierra Santa, también hay escenarios propicios para esa carga de la caballería. Es justamente, y por eso también es interesante desde lo militar, el periodo vital en el que se desarrolla el Cid, para ver ese cambio. Porque ya vamos a entrar en un siglo XII, que es el de la consolidación de la caballería, en base, entre otras cosas, precisamente al desempeño de esa carga, que a lo mejor algún caballero no llegó a desarrollar jamás a lo largo de su vida, porque no se vio implicado en ninguna batalla donde pudiera hacerlo. Es curioso porque la iconografía lo vemos claramente, la diferencia que tú ves entre los beatos trabajando contigo con las imágenes del libro, entre los beatos del siglo X y los capiteles de finales del XI, ya el XII, la diferencia es tremenda, o sea, ya es que ves ese cambio, ¿no? En armamento, en táctica, se ve iconográficamente también. Has hablado de Bairén. Bairén es la única que yo sepa, creo, derrota al morávide en campo abierto, ¿no? Y la de Cuarte. Y la de Cuarte, Bairén y Cuarte, sí. Y ambas las protagoniza Cid. Y cada una de una manera. Sí. Esbózanos un poco ambas batallas, brevemente. Bueno, empezando por la de Cuarte, que es anterior, ¿no? El escenario es un campeador que acaba de conquistar Valencia, que acaba de entrar, que lleva muy poco tiempo, porque Valencia es conquistada en junio del año 1094, y esa batalla de Cuarte se va a producir a finales de octubre. O sea, hay muy poco margen entre un hecho y el otro. Evidentemente, Valencia había quedado completamente esquilmada, después del asedio prolongado, intenso, al que había sido sometida por el campeador. No les habría dado tiempo ni a reconstruir murallas destruidas durante el asedio, ni a abastecerse en condiciones de víveres, de pertrechos y demás para soportar un asedio, y en esos inicios de la consolidación un poco del poder en el nuevo escenario se produce un asedio almorávide. Pensaría en ese caso, Rodrigo, no estoy preparado para soportar un asedio como el que yo he sometido a esta ciudad. También es verdad que los almorávides no eran grandes asediadores, enseguida se cansaban y se iban, al menos al principio, hicieron prueba de ello, ¿no? Pero bueno, él no lo sabía y entendió que podía quitarse de encima ese enemigo planteándole una batalla. No era la primera vez que él buscaba la batalla para terminar con un conflicto y para dispersar a un enemigo. En ese caso lo que hace es utilizar el arma psicológica, que es la difusión de rumores, propagando un poco por ahí por el campamento almorávide, que estaba separado de la ciudad de Valencia al menos 2 kilómetros, una cosa así. Difundir por allí que iba a ser ayudado por el emperador Alfonso VI con un potente ejército. Hace cundir ese rumor y bueno. Y una parte de su hueste la embosca a través de una acequia, según descubrió Alfonso Boix, ¿verdad? Ha sido quien formuló esa posibilidad que a mí me parece muy válida, porque nos ayuda a entender cómo una parte del ejército del Cid consigue darle la vuelta al campamento almorávide sin ser visto, sería aprovechando esa acequia y posiblemente la noche, para situarse justo en las espaldas de ese ejército almorávide asediador. Y aprovechando la confusión del alba, ¿no? Del amanecer, salir él mismo, el propio Rodrigo Díaz, al mando del resto de su ejército, a atacar directamente el campamento almorávide para llevárselo a Valencia con la táctica del Tornafue, sufriendo además bajas en esa persecución, momento que aprovecha la parte emboscada del ejército para atacar ese campamento, hacer que cunda el pánico porque creían que se había materializado la ayuda de Alfonso VI. Y eso ya hizo cundir la desorganización total y fue desintegrado el ejército almorávide, que huyó en desbandada. Es que me parece tremendo porque aquí hay varias facetas
que nos ilustran sobre la capacidad táctica del Cid, que es tremenda, ¿no? Lo primero, la capacidad de plantear guerra psicológica de fondo en rigor. Lo segundo, la capacidad de plantear ese engaño. Lo tercero es mandar tropas de noche. O sea, combatir de noche en el mundo antiguo y en el mundo actual es una locura, es algo que se evitaba. Y él conjuga todos estos factores para derrotar a los almorávides. El título de campeador lo tenía bien ganado, ¿no? Desde luego. Sí. Campeador entendido como el señor del campo de batalla o experto en el campo de batalla, lo tenía más que ganado. Por participar en muchas batallas y no resultar derrotado en ninguna. ¿Por qué recibe este apelativo, David? Pues es un apelativo que recibe relativamente pronto. A lo mejor no tanto por ser un ganador de batallas como por ser un ganador de duelos singulares, cuando era una opción judicial. Muy poca conocida en la época por la poca documentación que existe sobre ella. Hay otros contextos europeos que han sido estudiados por Matthew Strickland, donde sí nos habla de esos duelos singulares, que son representantes de uno y otro bando que se enfrentan para solucionar un conflicto y evitar el derramamiento de sangre. Quizás hay determinados documentos que te dicen, documentos o fuentes crónicas, que te dicen que es a partir de la batalla de Cabra, esa que le enfrenta a García Ordóñez en su embajada sevillana, cuando empezaría a llamársele campeador y demás. El caso es que él lo asume como epíteto y firma con él. El único resto que tenemos de su escritura es Ego Roderigo Campidoctor. Yo, Rodrigo, el campeador. O sea, a él le gustaba que le llamaran campeador. Y la historia Roderici consagra esa relación Rodrigo-campeador, entendido además como señor del llano, entendiendo que la batalla se tiene que producir en un escenario llano, porque combatir en alto o en montañas es de cobarde, cuando curiosamente se había caracterizado por alguna vez aprovechar muy bien la montaña y el territorio quebrado para también vencer batallas. Y decías la noche, parece que él no le da ningún miedo a la noche, y es curioso, porque se aprovecha incluso de la noche, especialmente para el planteamiento de determinadas batallas, para preparar la batalla. Y puede que algo hubiera aprendido astronomía en esa corte erudita de Zaragoza, que hubiera aprendido a guiarse o que llevara expertos en astronomía procedentes de esa taifa de Zaragoza que le permitieran a él moverse por la noche. Es que los retos modernos que hablan de las 3 Cs, de Command, Control and Communication, es que realmente que el Cid sea capaz de plantear una táctica nocturna, dirigir a sus tropas, comunicarse, ordenar ataques, movimientos simultáneos, etc. Es que creo que en efecto tiene bien ganada el título que él se arrogó, ¿no? Que él se apropió, que lo tiene totalmente ganado, porque es algo que le distingue como comandante realmente. Eso, ¿tú crees que eso también, ese halo de invencibilidad, es lo que hace que su mito fructifique tan pronto, que su mito germine? Pues si el mito tiene dos pilares sólidos que nosotros hoy día, desde el punto de vista histórico, podamos demostrar o detectar, uno de ellos es precisamente ese, su carácter invencible. El ser capaz de participar en bastantes batallas y resultar en todas ellas vencedor. Pero no solo eso, conseguir ser el único capaz de derrotar a los almorávides, cuando estaban aplastando a huestes que eran más poderosas y más numerosas que las del propio campeador. Por ejemplo, Alfonso VI, que se enfrenta 2 veces contra los almorávides, 2 veces resulta derrotado. En una de ellas muriendo precisamente el único hijo varón de Rodrigo el Campeador. Y sin embargo, y pasarán años y pasarán décadas hasta que un ejército cristiano consiga derrotar a una tropa almorávide. Tendremos que llegar a lo mejor ya a la década de los 30-40 del siglo XII, con Munio Alfonso, que se me ocurre. Pocas batallas consiguen los cristianos derrotar a los almorávides, sin embargo él sí. Él 2 veces se enfrenta en un periodo de 3 años y las 2 veces le derrota, mientras que están machacando a otros ejércitos cristianos. O sea, no ya solo el número de batallas y que en todas ellas vence, sino contra un enemigo nuevo y por lo tanto desconocido. Y que lleva la aureola de haber pasado por encima del ejército del emperador Alfonso, que era el ejército más poderoso que en ese momento pisaba la península ibérica, ¿no? Entonces, el haber conseguido derrotar a esos enemigos, no una, sino 2 veces, será un argumento fundamental para su conversión en mito. Una construcción del mito. De hecho, el cantar del mío Cid es, en buena medida, la imagen de la guerra es la imagen de la batalla.
campal contra los musulmanes, ¿no? Es donde carga las tintas ese cantar de Mio Cid. Y el segundo elemento fundamental es la conquista de Valencia. Muy complicada para cualquiera en ese momento, máxime para una persona que no tenía retaguardia, que no era ni conde, ni príncipe, ni rey, no tenía un señorío que le sirviera de sustento. ¿Y cómo se hace con Valencia el Cid, precisamente? ¿Cómo conquista la ciudad? ¿Cómo se hace con Valencia? Con muchísima astucia, mucha constancia y mucha capacidad de adaptación. Mucha perseverancia. Crueldad también. Mucha crueldad, utilizada como arma psicológica, y algún que otro golpe de suerte también, porque acude, mientras él asedia a Valencia, un ejército almorávide que al final acaba dándose la vuelta, no solo porque le ha empantanado la vega de Valencia por donde tendría que avanzar esa tropa almorávide, sino porque la meteorología esa noche se alió con él y cayó una enorme tromba de agua que obligó un poco a los almorávides a darse la vuelta porque entendieron que no era el momento. O sea, psicología, suerte, el saber muy bien crear una red tributaria que le permita a él mantener a hombres que están dirigiendo ese asedio, el tener maestría como para poder repeler cualquier ataque que le pueda venir. Hay que tener en cuenta que cuando él está en Valencia, para asediar a Valencia, es atacada Valencia por Alfonso VI y por tropas genovesas y pisanas que vienen a reforzar ese asedio por mar, y él lo que hace es una cabalgada devastadora por el reino de Castilla, que es una cabalgada organizada para la distracción, o sea, para levantar de allí, para apartar de allí a Alfonso VI. Es una suma pues de talento, de suerte, de utilización de distintas armas, entre ellas la psicológica, muy importantes, de mucho aprovechamiento de rencillas interiores, de intentos continuos de introducir vectores de insurgencia dentro de la propia ciudad, de utilizar también la contrainsurgencia, mostrando un modelo en los arrabales que él ha conquistado y ha convertido en mercados, para que vean los de dentro que él puede comportarse también como un señor musulmán. O sea, tiene una visión militar muy amplia. Cualquier recurso que él puede utilizar y aprovechar lo hace, y es clave para conquistar Valencia. Y probablemente él tiene también redes de información y de informantes, ¿no? O sea, porque esta capacidad de conocer movimientos de antemano, de anticiparse, hay un manejo de información ahí que no se hace si no tiene sobre el terreno una red de informantes también. Él debía tener, lo que pasa es claro, no quedará evidencia arqueológica ni documental, pero en el camino que va de Zaragoza a Valencia debía tener unos cuantos campamentos. En esa serranía asturalense de Albarracín y demás, que es el paso natural entre Valencia y la cuenca del Ebro, de Zaragoza, debía tener unos cuantos puestos ahí, para que esa información fluyera entre el contexto de Valencia y el que era su mayor aliado en ese momento, que eran los taifas de Zaragoza. Posiblemente ahí estaba esa red de información, y luego una serie de atalayas, ejemplo hacia el sur, Peñacadiella, en la sierra de Benicadel, que le serviría un poco como faro, que le permitiría, o observatorio más bien, como atalaya, que le permitiría tener las primeras noticias de posibles avances almorávides desde el sur, que ya se habían hecho fuertes en Murcia. Alrededor tendría una serie de posiciones que le servirían un poco para alertarle previamente de por dónde le podría venir el ataque. En el norte también, hacia el norte, con Juballa, el hecho de que el rey de Aragón se convierta en su aliado también es importante en ese momento, ¿no? También tiene ahí al menos un soporte informativo, un aliado que le puede alertar. Sí, sin irnos del tema, pero simplemente porque me surge la duda, hablando de esta red de fortalezas, ¿hay en esta época del medievo señales visuales, almenaras, ahumadas? ¿Sí? Lo que pasa es que quedan muy pocos rastros porque... En las fuentes quizá... Pero es que un simple otero podría servir para eso. Un simple otero aislado podría servir. En el mundo antiguo tenemos alguna fuente que habla de ello, pero son muy escasas también, pero evidentemente funcionaban, y imagino que en el medievo deberían seguir funcionando. Para la plena Edad Media no hay referencias textuales, pero es un sistema muy obvio. Entonces es posible que pudiera... Lo malo de este periodo es... La escasez de fuentes. La escasez de fuentes. Dedícate a la protohistoria y... Sí, entonces ya listo, ¿no? Sí. Antes hemos hablado de la experiencia del Cid, ¿no? Desde su experiencia temprana cobrando parias en Sevilla, luego en Zaragoza. ¿Cómo administra el Cid Valencia? ¿Cómo gestiona una ciudad musulmana un señor cristiano?
pues en un principio transigiendo mucho con las costumbres y con las leyes islámicas. No le queda otra. Comportándose como un auténtico rey de taifa, que gobierna igual que lo haría el señor musulmán de turno. Además es un proceso bien conocido por Ibn al-Qama, un cronista contemporáneo que vive el asedio de Valencia y el posterior gobierno siriano, comportándose a la manera de un señor musulmán, intentando no perjudicar a la población, intentando favorecerla, porque al fin y al cabo lo que le interesa es que la economía funcione para él, recibir esos tributos, que drenar esos tributos hacia sí, y para eso necesita que la población esté contenta y esté funcionando, ¿no? Y que funcionen los mercados. Él estimula mucho la creación de mercados, porque son lugares de desarrollo de la economía, impartiendo la justicia como lo haría cualquier otro señor musulmán, según la ley islámica, y luego muy sutilmente en ocasiones y muy violentamente en otras, depurando potenciales enemigos, eliminando al cadí, ¿no? A partir de un juicio según la ley islámica, que determina que es un tiranicida, o sea que es un magnicida y que por eso merece ser condenado a muerte, y si no luego también apartando a aquella población potencial enemiga, aquella que en un momento determinado pueda convertirse en enemigo si ven en el horizonte un ejército almorávide. ¿Cómo? Pues poniendo cierto terror, espionaje, seguimientos a determinados personajes, tratando muy bien a los que se pliegan a su manera de actuar y tratando con mucha contundencia a aquellos que no se están plegando, porque es que no tiene población cristiana como para poder gobernar una ciudad que acaba de conquistar. ¿Y tenemos testimonio o hay alguna noción de que él tratara de atraer a población cristiana al dominio de Valencia? No tenemos noción, pero una conquista de un nuevo territorio con tierra siempre trae población. Lo que pasa es que en ese momento la población estaba muy escasa. Hay que tener en cuenta que hay expediciones de algunos reyes como Alfonso VI al Andaluz para traerse mozárabes, que ni siquiera puede repoblar Toledo. Entonces no sería fácil, habría que negociar y habría que adaptarse y contemporizar con la población local, porque no ha habido población cristiana suficiente como para repoblar esos nuevos territorios. De ahí que tenga que comportarse más como un rey de taifa musulmán que como un príncipe cristiano feudal. La cristianización de la mezquita, la conversión de la mezquita en catedral se produce 4 años después de la conquista. Hasta ese momento ha estado gobernando tal cual un príncipe taifa islámico, y si hay algo que ha precipitado esa cristianización del espacio conquistado ha sido la muerte de su hijo. Tiene que cambiar de estrategia, ya no tiene garantizada la sucesión, ya necesita buscar al Papa, y no puede buscar al Papa si no es a través de la red cluniacense, que es como cobra sentido precisamente la presencia allí de un Papa nombrado por el propio Urbano II, por Jerónimo de Perigord. Sí, como obispo, ¿no? Sí, pero me parece fascinante porque es que el Cid realmente sí que es un personaje híbrido, es un personaje que ha vivido más tiempo en el Andaluz que en la España cristiana realmente. Es un personaje que controla ambos registros. Me imagino que a nivel lingüístico tampoco tenemos evidentemente evidencia, pero él debería hablar también, me imagino que hablar una lengua franca o chapurrearía árabe también. Al menos unos rudimentos de la lengua sí debía tener. Que luego ya tuviera fluidez para hablar, o a lo mejor no, pero sí hay un pasaje de Ibn Basan que nos dice que él se deleitaba mucho escuchando historias de guerra antigua de los árabes. Esas historias se las estarían leyendo posiblemente en árabe. Pues no conocía ese pasaje, me parece precioso. Porque probablemente, creo que, no sé si es también Alfonso Boix el que ha comentado que hay una batalla del Cid, no sé cuál exactamente, que está recreada, no sé si es la historia de Ricky, pero según una batalla de César, del Velo Gálico también. Entonces me parece fascinante pensar que a través de fuentes árabes probablemente César estaba escuchando relatos de autores grecorromanos, probablemente, ¿no? Incluso obras de táctica antigua y demás, me parece precioso. Ese estudio de Boix, que es muy interesante, se refiere a la batalla de Tebas, tal y como una batalla que traba Rodrigo Díaz contra Berenguer Ramón II de Barcelona, que sería un relato muy parecido al de una batalla de la guerra de las no recuerdo cuál César,
Yo esto lo he hablado con Alfonso Boix, con el cual me llevo bastante bien y nos escribimos de vez en cuando, y me llamó mucho la atención y yo le planteaba ¿cómo puede ser esa similitud? Porque el cronista que ha compuesto esa crónica ha tenido conocimiento de la obra de Julio César y lo ha plasmado tal cual, o porque Rodrigo Díaz de alguna manera ha podido tener conocimiento de esa obra de Julio César y ha visto la situación propicia para aplicar en la práctica unos conocimientos que él tiene históricos. Porque al final, y en la propia Edad Media, autores como Gil de Zamora, que ya estamos hablando de finales del siglo XIII, pero entiende que una de las mejores maneras de educar militarmente a los príncipes es contando la historia de guerra antigua, especialmente de grandes hombres como Trajano, como Julio César, como Alejandro Magno. No sabemos hasta qué punto el Cid Rodrigo Díaz pudo tener conocimiento o que le contaran eso. Lo que sí sabemos es que le gustaba escuchar historias de guerra antiguas, ¿verdad? Eso que nos hicieron en Bazán. ¿Por qué no él pudo también, especialmente en Zaragoza, en esos años de Zaragoza, donde había mucho movimiento cultural, haber tenido cierto conocimiento de otras historias antiguas y que de ellas hubiera obtenido también un aprendizaje que luego lleva a la práctica? Como tenemos tan poca información, pero como se puede especular, Sí. ¿no? Y además yo soy de los historiadores que no solo que me gusta especular, sino que entiendo que es necesario hacerlo. Apaga la cámara. Sí, especular con razonamiento, ¿no? Sí, bueno, proponer, formular hipótesis. proponer, claro. proponer, más que especular, proponer hipótesis. A mí me parece precioso y desde luego, ¿por qué no? Pensar en estos términos, ¿no? En recuperación del mundo clásico, que sabemos que a partir del 11 ocurre también, ¿no? Y que no llega nunca a desaparecer. No. Realmente. Autores como Salustio son conocidos a lo largo de la Edad Media, por ejemplo. Sí. O como Virgilio. Sí. Hablando de proyección histórica, el Cid se convierte en un mito. Una de las facetas del mito es su relación con Alfonso VI, que quizás es un rey que historiográficamente, más que historiográficamente, en la memoria popular también tenemos un poco vilipendiado precisamente por la idea que tenemos de su relación con el Cid, ¿no? Mito y realidad. ¿Qué podemos sospechar sobre la realidad de la relación entre Alfonso y Rodrigo? En primer lugar, Rodrigo Díaz se acaba convirtiendo en un héroe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesita todo héroe? Un antihéroe. Si no hay antihéroe, el héroe no es tan grande, ¿verdad? Necesita como una especie de némesis para engrandecer al héroe. En el caso del Cid histórico, esas némesis o esos antihéroes serían el conde de Nájera, García Ordóñez y Alfonso VI. Un relato que quiere engrandecer a una figura necesita crearle una serie de enemigos, y si son internos, que son más malos porque los tienes dentro, Sí. es mejor. Lo decía Alfonso X en sus partidas: no hay peor enemigo que el que está dentro de casa, ¿no? Porque no lo ves venir. Algo así decía en su planteamiento de la... ¿Hablaba del matrimonio o...? No, bueno, hablaba de guerras y de distintos enemigos. Luego, en el caso del Cantar, no será tanto el rey, que sí lo es, porque lo ha desterrado, como los antihéroes absolutos son los infantes de Carrión, ¿verdad? ¿Cuál sería la relación que habrían mantenido Rodrigo Díaz y Alfonso VI? Pues de mucha tirantez, porque es que Rodrigo Díaz debía ser un personaje bastante peculiar y que se saltaba cualquier norma. Un verso libre. O sea, sí, completamente. Y no debió sentirse nunca cómodo obedeciendo como yendo por su cuenta. Hay gente que nació para no ser mandada por nadie. Y supongo que lo hay hoy día y lo ha habido a lo largo de toda la historia, y es posible. Yo siempre digo es posible, a esto es a lo que me refiero, ¿no? Es una manera de análisis también. En antigua y medieval hablamos en condicional siempre. Sí, Esto... porque como no tenemos tampoco pruebas tan determinantes, pero sí tenemos una serie de elementos que nos permiten al menos decir es posible que, ¿no? El otro día me preguntaban en una entrevista, bueno, pero es que, claro, como el rey Sancho es asesinado en Zamora, pues como Rodrigo Díaz había servido a Sancho, pues a partir de ahí la relación ya se enturbiaría, ¿no? Para nada. Una vez que muere Sancho y se hace con el trono de León y de Castilla Alfonso, cuando vuelve de su exilio toledano, lo que hace es integrar y mejorar la situación de Rodrigo Díaz, buscándole un matrimonio muy bueno, con una sobrina incluso suya, con una sobrina de
de Alfonso el emperador, como una hija de un conde, lo cual a él lo integra, le encomiendan misiones como tribunal de justicia para impartir la justicia del rey, va con él en su corte, incluso está presente en la apertura de esa arca sacra de Oviedo, de las reliquias y demás, o sea, le va acompañando. Y llega un momento, no se sabe por qué, posiblemente porque se desata la propia ambición del personaje o su propia autonomía, que no puede plegarse a las directrices del emperador y que tiene que ir por su cuenta. Tenemos por otra parte a Álvar Fáñez, que siempre estuvo del lado de Alfonso VI, siendo además un personaje venerado, importante, pero que siempre actuó como un agente del rey. Rodrigo Díaz actuó alguna vez como un agente del rey, pero como cuando más feliz debió ser es cuando él iba por su cuenta, porque entendía que lo que ganara él al servicio del rey sería para el rey, y que lo que ganara a su propio servicio sería para él, y no tendría que compartir el poder ni el territorio con Tiene su propia agenda, o sea que lo de que buen vasallo si tuviera buen señor, igual no era tan buen vasallo tampoco, ¿no? No, lo que sí está claro es que Alfonso VI era un gran rey, con una capacidad y una visión política impresionante, y también con una capacidad como para integrarse en ese mundo islámico en descomposición que él conocía muy bien. O sea, no estamos hablando de un papanatas como el que nos han presentado algunas producciones culturales y audiovisuales. No, es un rey que conquista Toledo, que repuebla y crea una red de concejos en la Extremadura castellano-leonesa, que estimula el comercio en el camino francés, en el camino de Santiago, que establece una serie de relaciones políticas con el papado, con Cluny y con nobles de Borgoña que le dan solidez a su reino. En fin, no es emperador por Dundi, y no es emperador solo ya porque tiene el título de emperador, ¿no? Incluso llega a casarse con una musulmana ya al final para tener un heredero. O sea, no estamos hablando aquí de un rey menor, sino de un rey importante, inteligente además, porque daba muestras. También quizás un poco impulsivo, como demuestra en esa ansia por enfrentarse a un enemigo que no conoce en la batalla de Sagrajas. Y cuando tú juntas a dos personas que son impulsivas, como parecen ser los dos, pues chocan. Y al final cada uno acaba yendo por una parte. En el caso del primer destierro no lo tenemos muy claro, puede ser por una cabalgada que él lanza contra Toledo, que es aliado en ese momento de Alfonso VI, cuando el propio Alfonso VI se encuentra en tierra musulmana, pero en el segundo caso está muy claro. Es llamado para acudir al asedio de Aledo, al que tienen sometidos los almorávides, a una guarnición cristiana, y Rodrigo Díaz no acude. Acude tarde y mal. Y el otro ya termina de irritarse. Después, una vez que te llamo, tú vas a lo tuyo, tú vas a tu bola, pues te destierro ya y te considero traidor. Es lo que quiebra la confianza. Es que en ese caso es el fallo a uno de los dos deberes sagrados. En las relaciones feudales, uno es el concilium y otro es el auxilium. Y en ese caso ha incumplido con el auxilium, porque no ha acudido con sus tropas cuando su rey se lo ha pedido. O sea, es traición. No es tan buen vasallo. Realmente no es tan buen vasallo, es mal vasallo, porque para una vez que lo necesitas, es lo típico que dices tú, para una vez que te necesito, no estás. Y luego siempre me estás pidiendo, ¿no? Y por acabar con las relaciones entre Alfonso y el Cid, y dilucidar un mito, Jurar Santa Gadea... Jurar Santa Gadea es mencionada por primera vez por Lucas de Tuy, que escribe su crónica hacia 1238. O sea, y a partir de ahí Rodrigo Jiménez de Rada, Crónica General o Historia de España de Alfonso X, los romances le dan un impulso fundamental, las mocedades de Rodrigo que se componen a lo largo del siglo XIV, y ya se convierte eso como en un mito, más que en un mito se convierte en una realidad sentada y que se da por hecho, y luego eso ya pasa al cine y ya se internacionaliza, claro, en la película de Anthony Mann, y ya como que forma parte de, pero los inicios hay que situarlos ya en el siglo XIII. Es que, hablando ya de eso, de la dimensión mítica del Cid, que despunta muy temprano, despunta desde el Cantar, quizá atrae ese carácter también de resistencia al poder supremo, ¿no? De la capacidad del hombre común, y el Cid no es un hombre común, ya lo sabemos, pero de resistirte de hacer jurar a un rey, ¿no? Es algo que me imagino que, aunque fuera una sociedad tan jerárquica como el mundo medieval o el antiguo régimen,
al final a los de abajo de alguna manera les daba cierto consuelo, ¿no? Esa capacidad de un héroe que es capaz de hacer jugar a un rey. Me imagino que quizá hay, además de su capacidad militar y su halo de invencibilidad, esta otra faceta quizá también juega su papel en la creación del mito, ¿no? Yo entiendo que en esta sala ahora mismo hay unas cuantas personas que les encantaría un día plantarse en el Congreso, agarrar por la pechera a unos y a otros y decirles basta ya. Vais a jurar ahora mismo que vamos a salir de esta situación caótica en la que nos encontramos. Es algo que conecta mucho con el sentir de la gente común. Eso de poder tú no ya desafiar al poder, sino darle tu opinión y obligarle por una vez en la vida a que se haga lo que tú crees que se tiene que hacer. Eso es una clave fundamental para que la Jura de Santa Gadea atraiga tanto a la gente. Sí. De hecho, Joaquín Costa, el regeneracionista, el León de Graus, un gran intelectual de finales del XIX, principios del XX, ha sido muy mal interpretado toda la vida, porque dijo que había que poner 3 candados al sepulcro del Cid, o 3 llaves, o 7 llaves, en fin, cada uno ha dicho lo suyo. Y él se refería a que aquí solo se sacaba el Cid a cabalgar cuando éramos atacados desde fuera, y que él quería que ese Cid militarote, espadón, como los que él conocía del siglo XIX, no fueran el Cid que la gente reclamara, sino aquel Cid de Santa Gadea que agarra al rey, al poder, en ese caso, y le dice, ya está bien. Que ese era el Cid que interesaba, y que ese Cid, decía Costa, y viene en el libro, está en el corazón de todos nosotros. No esos espadones que ya hemos visto hacia dónde ha ido España, guiada por esos espadones, por ese Cid militar, por ese Cid espadón que siempre hemos querido resucitar. Resucitemos, decía el Basicosta, alguna vez ese Cid de Santa Gadea, porque a lo mejor a partir de ahí nos va a ir mejor. Lo curioso es que Joaquín Costa quiere recuperar el Cid de Santa Gadea. Hay 2 momentos en que se recuperan otros Cides, como tú dices, militarotes. Ahora mismo, yo lo veo por ejemplo en redes al hablar de tu libro, cada uno arrima el ascua a su sardina con el Cid. El Cid sigue siendo un personaje polisémico. Lo increíble es que se ha convertido en un mito con una pluralidad de significados tremenda. Retorcido, la mayor parte de la gente, probablemente hay mucha gente que no quiere leer el Cid histórico que tenemos aquí, ¿no? La gente prefiere o verlo como una Adalid de la cruzada o como una Adalid del mestizaje y no ver la realidad de lo que era. ¿Por qué crees que tiene el personaje tanto poder para ser polisémico? Porque se le puede adaptar a muchas sensibilidades diferentes. Porque el cantar de Mio Cid, que es el que sienta la base principal mítica del personaje, crea un héroe, según Francisco Javier Peña Pérez, un gran experto en el Cid de la Universidad de Burgos, ya jubilado, pues él dice que es un héroe a escala humana. Eso quiere decir que tiene un potencial como para hacer que atraiga a gente de distintas sensibilidades, que al final acaba pasando así. Y tenemos el ejemplo en el pleno siglo XX, que todos tenemos la imagen típica de Franco inaugurando la estatua del Cid en Burgos en julio de 1955, pero por otra parte hay poetas en el exilio, como Rafael Alberti, que era militante, comunista y republicano, que escribe poemas basados en ese héroe desterrado injustamente que es el Cid. Y su mujer está escribiendo también una novela que es sobre el Cid, en la que también habla más desde el punto de vista femenino del de Jimena, como la mujer de un desterrado. Ahí tenemos las 2 caras de la moneda, que están recurriendo al Cid. ¿Por qué? Porque es un héroe a escala humana. Es un héroe militar espadón, pero es un héroe también con sensibilidad, que aparece llorando, por ejemplo, en el poema, ¿no? Que aparece humillado ante el rey y mordiendo la hierba en la corte de Toledo, clamando justicia por lo que le han hecho a sus hijas. Es un héroe que inspira también a propios y extraños, o a distintos matices desde el propio punto de vista de la motivación militar. Lo encontramos en el himno de Riego, que es liberal, que es el primer himno nacional español oficial, porque es aprobado en Cortes, y que funciona durante el trienio liberal y que funciona durante la Segunda República. Pero lo encontramos también en el cancionero Falange, por ejemplo, el yin, el yang, por algo será.
¿no? Sí. Tenemos a no sé cuál de estos de Vox que presenta a Abascal como el nuevo ciscampeador, pero tenemos también el aparato ideológico de Pedro Sánchez, cuando él publica un libro llamado Manual de Resiliencia, comparándolo con el Cid, que es capaz de vencer una batalla después de muerto. Seguimos en la actualidad con ese uso político del personaje con distintas orientaciones políticas. Por algo será. Sí, yo creo que has dado en la clave, David, en la dimensión humana que tiene el personaje. Realmente es un héroe, pero es un héroe de chulas humanas. No es un Roldán, no es un Aquiles, es un hombre de carne y hueso, convivencia de carne y hueso, y yo creo que eso es lo que ha hecho que perviva en el imaginario colectivo, que se ha reutilizado, que se ha utilizado con múltiples significados. El Cid de David es el Cid histórico, con un capítulo dedicado al Cid mítico, y yo creo que es un libro que pone en su época, en su momento, pero también en el nuestro, porque habla del mito. Sí, todo ese seguimiento, desde el mismo momento de la muerte del personaje hasta el día de hoy, hasta la novela de Pérez Reverte. A este personaje. Y yo creo que por eso es un libro, aunque hable del siglo XI, es un libro de actualidad. Y es tan de actualidad como lo es el personaje. Y con esto vamos a acabar. Vamos a dar un fuerte aplauso a David. Tenemos unos minutos para que le asedien a preguntas ahora. Dígame. Bueno, cuando se trasladaron los restos del Cid a la Catedral de Burgos, se hizo un peritaje de lo que se había encontrado. Y según eso, si es que eran los restos auténticos, claro, Sí, que eso es otra cosa. eso es otra historia, era una persona de no mucha talla humana, ¿no? Mientras que, si vemos lo que hay en el monasterio de las Huelgas de Burgos, la gente de estirpe real andaban por cerca de los 2 metros. ¿Puede querer eso decir que no se había integrado todavía la estirpe goda en la sociedad española y que la clase más alta eran de procedencia germánica y que el Cid no lo era? Bueno, es una cosa muy atrevida. No sabría qué responderle, porque como los huesos del Cid han dado vueltas por medio mundo, no sabemos ni siquiera si son los restos del Cid. Llama la atención que para determinados personajes se hayan realizado estudios de esos huesos, y para lo que presuntamente son los del Cid y Jimena no hay unos estudios intensos actuales, me refiero, porque me parece que a mediados del siglo XX una aproximación sí hubo. Los restos del Cid fueron sacados de San Pedro de Cardeña y los de Jimena y desparramados por las tropas de Napoleón. Su sepulcro fue destruido, sus huesos humillados, repartidos. Incluso algunos de los oficiales que iban con esas tropas napoleónicas se llevó huesos, y algunos han acabado en la República Checa, otros en Alemania y otros no se sabe dónde, como si fuera una especie de reliquia que se van regalando. No sabemos después de ese expolio hasta qué punto lo que tenemos ahí son huesos del Cid de Jimena o de vaya usted a saber quién. Hay libros hay un libro muy interesante sobre eso, y bastante reciente, me parece que es de 2013, de 2 autoras, una de las cuales se llama Barrio Canal, que indaga en todo ese mundo de los huesos viajeros del Cid. Cualquier pregunta que tenga relación con los huesos del Cid, yo no me atrevería a responderla estando esas otras autoras. Pero podría haber una aristocracia, digamos, que conservase más una etnia si me permite contestar, germánica, David, no básicamente, porque los godos que vienen son gente muy mezclada. Los visigodos no son 200.000 germanos rubios de 2 metros, son gente de aluvión que viene de todo el Imperio Romano, y tenemos que olvidar esas visiones etnicistas del pasado. No son pueblos enteros que vienen.
con los visigodos vienen gente de los Balcanes, viene gente de Italia, del sur de Francia, campesinos empobrecidos, vagaudas, no son 200.000 suecos. Entonces esas visiones étnicas tenemos que arrumbarlas. Sin embargo, en las huelgas, los que hay allí son muy altos. Yo creo que tenemos aquí expertos que quizá difieren con esa altura. De todas formas, me obligan a terminar la charla porque nos hemos extendido más que duró el pobre reinado del Cid en Valencia, así que tenemos que acabar. Y si quieren que les firme David algún libro, seguro que, como es un estajanovista y le tenemos aquí apretado, seguro que si quieren les podrá firmar la obra, pero lo siento, tenemos que acabar ya aquí. Muchísimas gracias una vez. Gracias.